Buenas tardes, de nuevo con ustedes, Carlos Luque, cirujano oncólogo de Hermosillo, Sonora. Voy a platicarles en este ejercicio académico de los tumores de endometrio, el cáncer de endometrio para el tratamiento quirúrgico. El útero es un órgano único que se encuentra en la línea media del cuerpo, instalado en la pelvis, en la caja pélvica por detrás de la vejiga y por delante del recto. La irrigación está dada por la arteria uterina y por la ovárica. La inervación, el plexo hipogástrico, los nervios esplácnicos y el drenaje linfático se va a dar por el grupo primario, que son los parametriales, paracervicales obturadores, hipogástricos, ilíacos externos, y los secundarios, que no son regionales, los ilíacos comunes, las inguinales y los paraaórticos. La estadificación del cáncer de endometrio puede ser quirúrgica o patológica según los hallazgos del histopatológico. Vamos a encontrar que tenemos dos tipos de tumores de endometrio que dictan la mayoría de las veces en las pacientes con cáncer de endometrio. El tipo 1, el más frecuente, se relaciona en el 80% en mujeres alrededor de los 40 años obesas que tienen hiperplasia endometrial, que de ordinario son nulíparas, y el 20% estarán en pacientes mayores de 60 años con atrofia endometrial multíparas, y estos tumores serán de un grado de diferenciación superior al ordinario, sobre todo seroso papilar y células claras. La última clasificación o actualización de la FIGO incluye ciertas mutaciones moleculares que le confieren características especiales a los pacientes. En concreto, la mutación POL, la del P53 y las otras mutaciones que hacen que estos pacientes que están en etapa clínica pequeña, baja, inicial, tengan un grado de diferenciación, un comportamiento pronóstico peor que los otros. Pero la clasificación ordinaria es que la infiltración del miometrio mayor o menor del 50% serán los pacientes categorizados en etapa clínica 1, cuando hay infiltración al cervix, etapa clínica 2, y cuando hay infiltración a la vagina o más allá, será una etapa clínica intermedia cuando hay metástasis a los ganglios linfáticos. O enfermedad metastásica cuando hay involucro a otros órganos o a la mucosa del colon o de la vejiga. Estas mutaciones ya actualmente se hacen en los perfiles genéticos y se pueden identificar, y a los pacientes se les puede ofrecer una adyuvancia más completa que en las etapas clínicas que no tengan estas mutaciones. Por ejemplo, hay tres mutaciones: mutación de la DNA polimerasa, mutaciones del MMR o mutaciones del P53, o el triple negativo, que es el gráfico de hasta abajo, ¿no? El tratamiento estándar es una adecuada estadificación quirúrgica que incluya lavado peritoneal, exploración abdominal, histerectomía total, con o sin salpingo o ferectomía bilateral. Las biopsias regionales sospechosas, linfadenectomía pélvica, paraórtica y en ciertos casos la omentectomía de rutina. Esto nos va a dar información histopatológica y vamos a estratificar a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o riesgo alto de recurrencia y de progresión de la enfermedad. Este es un análisis de las guías de práctica clínica, que ya sabemos que hay muchas. Todas recomiendan, ante un sangrado uterino anormal, realizar una biopsia, estratificar radiológicamente a la paciente, después de la biopsia estratificarla en el riesgo, ofrecerle un tratamiento quirúrgico, seguimiento y tratar la recurrencia. Sin embargo, las guías en lo que discrepan o que no hay un consenso actual, que todavía son puntos de mejora o de debate, es la extensión de la linfadenectomía, si es por arriba o por abajo de la arteria mesentérica inferior, o que si la clasificación molecular impacta en el tratamiento de las pacientes que van a recibir adyuvancia o no. Aquí vemos las consideraciones de todas las guías de práctica clínica, y la mayoría recomienda la mínima invasión para el tratamiento primario, es decir, hacer la histero, salpingo o ferectomía bilateral, utilizar la mínima laparotomía o utilización de Endovac para proteger el volumen tumoral, y en ciertos casos realizar la
salpingoforectomía bilateral y preservación de los ovarios en ciertas condiciones. El uso del ganglio centinela cuando el grado de diferenciación es bajo o intermedio o que no hay infiltración más allá del 50% o que el tamaño tumoral es menos de 2 centímetros. Sin embargo, ya en grados intermedios o altos grados de diferenciación hay que ejecutar la linfadenectomía formal pélvica y en alto grado la paraórtica. Para la adyuvancia, las recomendaciones en los pacientes de riesgo intermedio o alto se debe proteger a los pacientes con braquiterapia y radioterapia cuando menos y en etapas clínicas ya más avanzadas, terapia sistémica. La estadificación quirúrgica según la NCCN en ciertas consideraciones como en la etapa clínica A en grado 1, grado 2 de diferenciación se puede llevar al paciente a vigilancia o en ciertas pacientes con etapa clínica 1B, G1, que tengan menos de 60 años y que no haya infiltración linfovascular, o G2 con las mismas características, pero que no invadan más allá del 50%. Para las etapas clínicas 2, la NCCN recomienda de manera categórica, categoría 2B, terapia sistémica y radioterapia. Para las etapas 3 y 4, radioterapia y braquiterapia vaginal. Cuando una cirugía no es estadificadora o no es oncológica, que fue por un hallazgo fortuito de la intervención quirúrgica, se realizan estudios de imagen para categorizar al paciente si tiene factores de buen pronóstico y se puede mantener en vigilancia con seguimiento seriado. Sin embargo, cuando la cirugía se realiza y hay estudios dudosos de recurrencia por infiltración pélvica, que hay ángulos sospechosos o que quedó margen estrecho, hay que realizar la estadificación o la reintervención quirúrgica para poder ofrecer a los pacientes una adecuada estadificación oncológica que impacte en el pronóstico, sobre todo en el uso de adyuvancia con radioterapia, braquiterapia o en ciertos casos con terapia sistémica. La cirugía preservadora de la fertilidad se recomienda en ciertas pacientes que todavía no tienen paridad satisfecha, pero hay que hacerles ver que no es el estándar la preservadora de fertilidad para el tratamiento de cáncer de endometrio. Para las recurrencias locales o regionales, cuando no hay metástasis a distancia, hay que hacer una exploración quirúrgica con el intento de tumorización para que sea más eficaz la quimio y la radioterapia adyuvante. Unas consideraciones del cáncer seroso que pueden elevar el marcador tumoral sea 125, hay que ejecutar la cirugía cuando sea factible y son tumores de alto riesgo de recurrencia tumoral. Este es un estudio que valoró el tratamiento de los pacientes en etapa clínica 2 y recomendó que los pacientes en etapa clínica 2, 3, 4 deben de recibir radioterapia. Vemos que en los gráficos las líneas de sobrevida a largo plazo son mayores con quimio, radioterapia. Los pacientes que tienen la infiltración cervical, cuando se hace una cirugía ordinaria simple, la sobrevida es de 74%, haciendo la comparación con la sobrevida del 94% cuando se realiza una histerectomía radical. Cuando hacemos una laparotomía, el 18% de estas pacientes, de los hallazgos quirúrgicos de estas pacientes que operemos, se tendrán involucro parametrial. Por lo tanto, en ese momento hay que hacer una cirugía un poco más radical. La invasión parametrial tiene dos patrones de diseminación locorregional. Puede haber una infiltración directa en los tejidos parametriales o puede haber una infiltración al parénquima miometrial. Este estudio valoró el rol de la cirugía, de la radioterapia en etapa clínica 2 de los pacientes con cáncer de endometrio en etapa 2. Vemos que las pacientes que tuvieron cirugía sin radioterapia tuvieron una capacidad de mortalidad 48% más de las que recibieron la radioterapia adyuvante. Por lo tanto, en etapa 2, la radioterapia es categórica por el beneficio que les incrementa a las pacientes. Para la cirugía preservadora de ovario, solo el 9% de las pacientes con cáncer de endometrio son menores a 40 años.
El cáncer de endometrio se puede desarrollar hasta en el 29% de estas pacientes. El objetivo de este estudio era hacer un análisis histórico retrospectivo de las pacientes ya operadas y en 64% de las pacientes en etapa clínica 1A se conservaron los ovarios y los hallazgos sugieren que la preservación ovárica es segura en pacientes con cáncer de endometrio en bajo grado y en estadios tempranos. La infiltración linfovascular también es un factor que impacta en el pronóstico de la recurrencia, de tal suerte que en pacientes en etapa clínica 1 que tienen infiltración linfovascular o que son grado 3 o que tienen un tercio o dos tercios de infiltración linfovascular del estroma, tendrán que recibir radioterapia para protección, cuando menos con braquiterapia. En este otro estudio se evaluó a los cirujanos realizándoles una encuesta y se valoró las prácticas de estos cirujanos. En cuanto al en cuanto a la utilización de los estudios transoperatorios, el 31% de los cirujanos que operaba endometrio utilizaba la estadificación patológica transoperatoria. El 16% a veces lo utilizaban y el 53% rara vez lo utilizaban. En cuanto a la linfadenectomía, el 60% realizaban el mismo procedimiento en todas las pacientes: linfadenectomía pélvica, bilateral y paraórtica. Y solo el 27% realizaban linfadenectomía pélvica algunas veces. De los que realizaban linfadenectomía pélvica y aórtica, de los tumores G2, G3, las probabilidades de que los cirujanos la hicieran en estas consideraciones G2, G3 era hasta el 90%. Sin embargo, no hay un estándar o no hay una homologación de la ejecución de la linfadenectomía paraórtica. El 50% de los cirujanos realizaba la linfadenectomía paraórtica por debajo de la arteria mesentérica inferior. El 34% realizaba la linfadenectomía por debajo, por arriba de la arteria mesentérica inferior, pero no por arriba de las venas renales. Y el 11% hacía la linfadenectomía hasta los vasos renales. Por lo tanto, hay una clara variabilidad entre las prácticas realizadas en los manejos quirúrgicos del cáncer de endometrio. Vamos a analizar un poco las recurrencias hematológicas de los pacientes con cáncer de endometrio que no infiltran más del 50%, las recurrencias a 5 años del 4%, contra las que sí infiltran el 50% del endometrio de 28%. Recurrencias linfáticas sin factores de riesgo, 2% a 5 años. Con factores de riesgo, 31%. Recurrencias peritoneales con etapas clínicas iniciales, hasta el 21%. En cuanto a la relación del grado de diferenciación tumoral y la invasión miometrial, tenemos los siguientes resultados. En los datos de infiltración profunda, en G1, 10%, G2, 20%, G3, 42%. Relación entre el grado y la profundidad de invasión de las metástasis paraórticas. G1, paraórticas 6, G2, paraórticas 14, G3, paraórticas 23. La evaluación, por lo tanto, patológica preoperatoria e intraoperatoria tiene los siguientes comentarios. El 30% de los pacientes con diagnóstico preoperatorio de G1 tienen un mayor grado histológico. Es decir, falso negativo del 30% cuando abrimos la pieza transoperatoria y nos digan, era G1 en el pre y resulta que es G3. Hay que hacer la linfadenectomía hasta en el 30%. Evaluación macroscópica de la invasión miometrial mayor al 50% con sensibilidad del 73%. El 36% de los pacientes con ganglios pélvicos no son detectados por palpación. Menos del 30% de las metástasis linfáticas son anormales a la palpación. Hasta el 30% de los ganglios linfáticos positivos son menores de 2 milímetros. Por lo tanto, el estudio transoperatorio se debe de realizar de manera ordinaria en las pacientes con cáncer de endometrio para identificar la invasión del miometrio, el grado tumoral y la invasión del cérvix.
El 30% de los diagnósticos realizados por cortes congelados no corresponden a los analizados en manera definitiva. El ganglio centinela, recordemos que es el primer relevo ganglionar que representa el trayecto o el drenaje linfático del tumor. Este estudio valoró la linfadenectomía previa a un ganglio centinela. Se infiltró en el radio de las 12, en el de las 3, en el de las 6 y en el de las 9. Y después de infiltrarlo, se buscó el ganglio centinela. Después de buscarse el ganglio centinela, se realizó la linfadenectomía pélvica. La tasa de detección de ganglio centinela es del 89%, por lo tanto es una muy buena alternativa en pacientes con cáncer de endometrio de bajo grado y de riesgo intermedio. El estudio ASTEC valoró la linfadenectomía pélvica en las pacientes que tenían etapa clínica inicial. Se realizó una histerectomía estándar y otro grupo con linfadenectomía pélvica. En este estudio no se demuestra evidencia de beneficio de la linfadenectomía en términos de sobrevida global o periodo libre de enfermedad y no hay una mejoría en la sobrevida libre de recurrencia. Sin embargo, las limitantes del estudio es que el 5% de los pacientes del grupo no linfa se removieron siendo positivos, es decir, falsos negativos del 30%. Y en el grupo de la linfadenectomía, el 8% no se realizó de una manera óptima, no se recolectaron más de 9 ganglios, es decir, fue inadecuada en el 50% de las pacientes que completaron este grupo. ASTEC es un estudio que valoró pacientes con cáncer de endometrio y se estandarizó la cirugía y se comparó con la linfadenectomía formal y después en ciertos pacientes con grado intermedio y alto recibieron radioterapia adyuvante. Panichi, otro estudio en etapa clínica 1, en etapa clínica 1A con linfadenectomía formal y no linfadenectomía. La recomendación era reclutar 20 ganglios linfáticos. No hubo diferencia en la sobrevida, muerte y sí hubo diferencia en las complicaciones. Vemos que las pacientes que tenían linfadenectomía formal desarrollaron más complicaciones como linfoquistes o necesidad de los drenajes residuales. La evidencia de estos estudios sugieren que no existe un claro beneficio en el tratamiento radical de las mujeres con cáncer de endometrio. La linfadenectomía paraórtica. Hasta el 21% de las pacientes con cáncer de endometrio tendrán metástasis paraórticas. La frecuencia puede ser del 11% y cuando hay metástasis pélvicas, los ganglios paraórticos hasta el 66% estarán positivos. Si se resecan 21 o 25 ganglios, la probabilidad de encontrar metástasis en los ganglios paraórticos se incrementa. En el estudio CEPAL, es un estudio que se realizó en 2 centros japoneses y valoró de manera rutinaria el brazo de cirugía pélvica, linfadenectomía pélvica contra linfadenectomía pélvica y paraórtica, mostrando un claro beneficio hasta del 10% en la sobrevida a 5 años de las pacientes que recibieron la linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica. Por lo tanto, como conclusión, la linfadenectomía pélvica bilateral sola no es suficiente para el tratamiento de las pacientes con cáncer de endometrio. No hay un estándar de cuántos ganglios hay que reclutar, pero la recomendación es arriba de 12. En la clínica Mayo se evaluaron 482 pacientes y se realizó linfadenectomía pélvica y paraórtica de manera estándar. De los hallazgos obtuvieron que el 22% tuvieron ganglios positivos, 51 de los ganglios pélvicos y paraórticos, 33 tuvieron ganglios pélvicos y 16 tuvieron ganglios paraórticos. A los que se les hizo una disección por arriba de la arteria mesentérica inferior, encontrar ganglios con una posibilidad fue de 46% y los que tuvieron menos de esa disección hasta el 77% de tener un ganglio positivo. No se encontraron ganglios, esto es importante, positivos paraórticos en pacientes con tumores G1, G2 o con un tamaño tumoral de 2%, de 2 centímetros.
En cuanto a las controversias del ganglio centinela, vemos que hay muchos radiotrazadores, trazadores híbridos, verde indocianina, azul patente, etcétera. Se utilizan ciertas tecnologías como la gamasonda, las probetas estas, y en este estudio se valoró la infiltración serosa, cervical y por histeroscopía, con tasas de detección del 66, 100% y 80%. Como conclusión para este estudio es que los radiotrazadores híbridos dan información tanto moleculares como visuales. Vamos a platicar acerca de los resultados de los pacientes con cáncer de endometrio de alto riesgo, riesgo intermedio, que se estandarizaron con cirugía laparoscópica o cirugía abierta, y vemos que los resultados son a favor de la cirugía laparoscópica, tanto en recurrencias, complicaciones y sobrevidas globales y libres de recurrencia. Por lo tanto, la laparoscopía es una opción hasta en el 70% de los pacientes con cáncer de endometrio, sobre todo si tienen obesidad, hipertensión, diabetes, cirugías metabólicas. La cirugía robótica es una opción que discretamente incrementa los resultados tanto a largo plazo oncológicos y los beneficios propios de la cirugía laparoscópica o de mínima invasión, como la estancia intrahospitalaria, el menos sangrado, la automatización de las resecciones quirúrgicas del cirujano. Y aquí vemos el gráfico en la parte rosa, los resultados con la laparoscopía robótica, con asistencia robótica y la laparoscopía normal. A favor el beneficio de los resultados de sobrevida global de cirugía robótica. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de las complicaciones en cuanto a la cirugía robótica, 47% contra 16%, sobre todo la incidencia de hernias del trocar es una presentación de las complicaciones. Para las etapas clínicas avanzadas, afortunadamente solo el 15% tendrá enfermedad pélvica uterina más allá de la pelvis. El 5% tendrá enfermedad localmente avanzada a la vejiga, al recto o a las metástasis a distancia. En este otro estudio se valoraron los tratamientos de los pacientes con citorreducción, y esta se puede realizar hasta en el 75% de las pacientes, pero hay que valorar qué tanto vamos a hacer radicales con exenteraciones o tumorectomías o metastasectomías, y la sobrevida y las ganancias en cuanto a la sobrevida o control de la enfermedad. Sin embargo, por cada incremento en el 10% de los pacientes que se logró una citorreducción completa, se incrementó 9.3 meses la sobrevida global. Para el cáncer de células claras, la estadificación debe ser más generosa, porque en etapas clínicas 1 hasta el 25 tendrán enfermedades extrauterinas, el 6% tendrán metástasis o mentales. El cáncer seroso papilar tiene una diseminación con tendencia peritoneal, y este estudio valoró un poco en los comentarios de la cirugía robótica la ejecución de la peritonectomía con robot, solo si el índice de carcinomatosis peritoneal era menor de 10 y que no tenía oligometástasis. La sobrevida y los resultados con pacientes que se llevan a citorreducción más HIPEC tienen mejor pronóstico que los que solo se llevan a citorreducción. Es decir, a un año la sobrevida global es 17% más superior que los pacientes que solo se llevó a cirugía. Estos resultados son citorreducción más HIPEC, ¿no? Igual, citorreducción más HIPEC, 56% vivos a 2 años contra 36% con solo citorreducción y a 5 años. Por lo tanto, en cáncer de endometrio hay que evaluar el estado general del paciente, que la metástasis sea única o pequeña, menor de 6 centímetros, y tendrá buenos resultados con incremento de sobrevidas hasta más del 50% a 2 años. Hay estudios que documentan que las metastasectomías pulmonares o hepáticas tienen buenos resultados en los pacientes que tienen cáncer de endometrio. Como conclusión, hay que individualizar al paciente para elección del tratamiento, categorizar si son pacientes de bajo riesgo que tienen buen pronóstico, los digo, tamaño de tumor menos de 2 centímetros, que esté confinado al cuerpo uterino, que sea G1, G2, que sea tipo histológico tipo 1 y que invada menos del 50%. Si no tiene estas características, ya entra en la categoría de alto riesgo.
Hay tumores que pueden ser sincrónicos o metacrónicos, o que pueden estar relacionados al síndrome de Lynch, o puede haber mutaciones de cáncer de ovario, etc. Muchas gracias. Ojalá que estos ejercicios les sirvan a alguien en algún momento de su vida.